Buenas noches, yo saludo a la Iglesia con la paz de Cristo. Para mí es hoy un precioso privilegio, después de un largo intervalo, volver a predicar el Evangelio de Cristo. Y voy a aclarar ya que en esta prédica va a haber un testimonio personal, un hecho que aconteció hace casi 40 años atrás en el tiempo. También es un homenaje a mi fallecido padre, que terminó siendo mi hermano en Cristo. Este testimonio no es contado por terceras personas, sino que quien lo va a dar es quien lo vivió. Y es un testimonio del poder que está en las Escrituras, en el Evangelio. No aconsejo, bajo ningún concepto, que una persona que no tiene una preparación espiritual adecuada realice ciertas prácticas sin tener la certeza de que está por el rumbo correcto en su comunión con el Cristo, porque los fanatismos tampoco son buenos en el Evangelio. Hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama cruzando puentes. Como pueden ver ustedes, la imagen del puente que tenemos ahí no es un puente que está en muy buenas condiciones. Cruzar ese puente en el estado que está implica correr muchos riesgos. Riesgos de que se nos parte una tabla o quedemos colgando de unas de las cuerdas que está armado ese puente, caernos y no saber cómo caminar en una situación tan precaria como esa. Hay gente que tiene habilidades para poder atravesar situaciones como esta. Y estos puentes, como usted ve acá en la foto, existen en la realidad. Hay lugares en Latinoamérica, en las montañas, puentes hechos por los incas de cuerdas como este que está acá, muy parecido, no tan prolijo como ese a pesar del estado deteriorado que tiene. Pero ustedes dirán, ¿qué tiene que ver un puente con el Evangelio? Bueno, hoy vamos a hablar, o yo por lo menos voy a exponer el tema de cruzar del puente, del plano material al plano espiritual. Y ustedes dirán, ¿por qué? Muchas veces a lo largo de nuestra existencia nos encontramos con situaciones que se tornan muy apremiantes. Pueden ser económicas, las situaciones económicas de alguna forma se pueden resolver sin mayores contratiempos. De alguna manera Dios provee para que salgamos adelante. Pero podemos encontrarnos con situaciones de salud, que son situaciones terminales, en las cuales los médicos no tienen soluciones al día de hoy. O las soluciones que hay implican una vida muy comprometida que no es lo adecuado para un cristiano. Entonces, cuando estamos a analizar estas situaciones, ¿cómo hacemos para cruzar ese puente? Porque tener fe o decir que tengo fe es fácil. El tema es cómo alcanzamos o cómo logramos tener la certeza de que somos escuchados en el plano del Espíritu. Por ejemplo, en el caso de mi persona, cuando yo empecé a estudiar la Biblia, yo tuve el gran privilegio de empezar a ser sanado leyendo la palabra en el comedor de mi casa. Soy una persona que este cuerpo físico que recibí al nacer tiene sus problemas, y si no hubiese sido por el sostén divino, no sé si estaría hablando acá con ustedes. Yo quiero expresar mi agradecimiento al Señor. El domingo pasado cumplí 70 años, una edad que pensé que no iba a alcanzar. Estoy vivo acá por ese soporte, por esa ayuda del Espíritu Santo que ha soportado mi existencia hasta el día de hoy. Por lo tanto, cuando yo doy un testimonio, no tengo ningún temor de que alguien piense, no, eso no existe, eso no es posible, eso no es verdad. Yo lo que les digo, que todo es posible si usted da los pasos correctos para alcanzar ese estado de gracia y de autoridad divina. Exige mucho sacrificio. Es un verdadero sacerdocio. El problema está, y lo vemos acá en la iglesia, que tenemos personas que vienen esporádicamente, oran en la iglesia, pero en sus casas a veces no se dedican el tiempo necesario a buscar la comunión con el Cristo. Es decir, el maestro dijo, orad sin cesar. Es una frase interesante.
Mi primera pregunta para mis hermanos en Cristo: ¿por qué habrá dicho el Maestro orad sin cesar? ¿Por qué? ¿Qué significado tiene eso en el plano espiritual? ¿Cómo? Porque llevarlo consigo mismo todo el tiempo, no solo acá, sino fuera, en todos lados. Es algo correcto por ese lado, pero también hay algo muy importante. Cuando nosotros estamos en oración, sea en alta voz o en espíritu, la vibración de nuestro cuerpo material cambia. Nos estamos acercando al plano espiritual. El plano espiritual y el plano material vibran en frecuencias diferentes. Estas son cosas que no están escritas en la Biblia. Esa realidad del orar sin cesar nos permite llegar más cerca del plano espiritual. Pero hay otro paso, otra llave más importante, que es el ayuno. El pastor Rodrigo dio una disertación sobre el ayuno hace un poco tiempo atrás. ¿Y el ayuno qué importancia tiene? ¿Por qué se exige que el cristiano ayune? ¿Qué idea tienen ustedes? La prédica es para ustedes. Es bueno que pregunten por qué. Hay que sacarle provecho. No se trata de que yo me siente y me quede con un mensaje y me lo olvide. El mensaje lo tengo que incorporar. Es un conocimiento, es una herramienta. ¿Por qué la importancia del ayuno? Orad sin cesar y el ayuno. ¿Cómo? Para morir a la carne. Perdón, no logré escuchar. Para morir a la carne. Ahí va. Casi me caigo. Para depurar nuestro cuerpo físico. Mientras estamos en ayuno y en oración, nuestro cuerpo físico se está depurando. Es decir, está elevándose junto con la oración en otro nivel vibratorio, que nos permite acercarnos más al plano espiritual. Como dijo el apóstol Pablo, convertirte en un vaso para honra. Para poder recibir el bautismo de espíritu, usted tiene que estar en un grado de santidad que no es fácil de alcanzar. ¿Por qué? En las Escrituras está: los discípulos de Cristo, estas señales les seguirán. Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, sanarán los enfermos, ¿verdad? El poder de resucitar muertos. Y si nosotros vamos a la Biblia, por ejemplo, tenemos en el caso de San Marcos, si lo quieren buscar, capítulo 3, versículos 3 y 5, donde habla del hombre de la mano seca. ¿Lo han encontrado? Bien, ¿qué pasó? Era un día sábado, estaban las autoridades de los judíos y estaban increpando al maestro porque él iba a sanar a un hombre que tenía la mano seca. Y el maestro se entristeció porque le dijo: yo soy también dueño del sábado. ¿Qué impide que yo sane a este hombre que está sufriendo un día sábado? Y entonces, como el resto de la gente estaba enojado con el maestro, le dijo: extiende tu brazo. El hombre extendió el brazo y al instante le fue restaurado. Acá no dijo que demoró un mes, que le hizo un implante, un injerto, no, al instante le fue restaurado. Ahora bien, si nuestro maestro dijo que los discípulos de él tendríamos esa autoridad, yo hoy les voy a dar testimonio de lo que el pastor la otra vuelta comentó sobre el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan fue escrito por un médico. Entonces viene Satanás con sus sutilezas y dice... Perdón, yo no sé si moví el micrófono mal. E intenta hablar a nuestras mentes que como ese Evangelio fue escrito a posteriori del fallecimiento del maestro, puede estar adulterado, no tiene validez. Y no es así. Les voy a dar el testimonio en estos momentos. Mi padre, a los 68 años, era una persona que durante su vida se había dedicado al estudio de la Biblia
y a orar. Él se encerraba en su cuarto y se dedicaba horas a sus estudios, muy criticado por la familia, que no era creyente. Tengo entendido que él superó 2 desahucios médicos, uno de los médicos murió antes que él, pero después, por diversas causas de su vida, dejó esa práctica, hasta que a los 68 años se encontró con un problema, y yo lo voy a describir tal cual, no lo voy a disfrazar, voy a relatar el hecho tal cual aconteció. Llegué un día a casa y me vino a pedir ayuda porque había desarrollado un tumor intestinal y estaba avanzando muy rápidamente. Y entonces me dijo, yo sé lo que la ciencia médica tiene para mí. Me van a abrir, van a ver hasta qué grado está avanzado, si pueden me extirparán una parte, me dejarán, perdón la expresión, pero lo real, un ano contra natura, y Dios sabrá si me lo pueden volver a unir. Y yo eso no lo acepto bajo ningún concepto. Nací como una criatura de Dios y como tal me voy a retirar de este plano. Lo que te pido, Andrés, que me ayudes, vamos a hacer una especie de retiro espiritual los dos y vamos a empezar a ayunar y a orar, y vamos a orar mañana, tarde y noche, clamando por misericordia ante Dios para que me sane. Caramba, teníamos la imagen del puente. Ese puente que tenía que cruzar, en el caso de mi padre, implicaba una responsabilidad civil, se me podía imputar omisión de asistencia. Lo otro, se podría pensar que el hombre estaba enajenado, ¿verdad? Sabía que estaba en las últimas, él sabía el destino que le esperaba. Lo que le ofrecía la medicina no era ninguna solución. Él en el único que confiaba es en este ser llamado Jesucristo, que tenía el poder de restaurar una mano seca en fracciones de segundo, el mismo ser que resucitó a Lázaro al 4º día, cuando se acercó y María, la hermana de Lázaro, le dijo, cuando el maestro pidió que movieran la piedra, maestro, hiede ya, porque es de 4 días, como diciéndole, maestro, estás loco. Entonces, si el Señor Jesucristo estaba como su discípulo, de repente estoy contaminado con esa locura que él tenía, porque tuve que acceder, respetando la voluntad de mi padre, a eso. Entonces comenzamos a ayunar, a orar todo el día, no era fácil. Mi padre estaba con una inflamación, con dolor. Lo único que se tomó, por consulta médica, fue un calmante que le permitiera concentrarse en la oración. Y casi no podía alimentarse, apenas hidratarse. Un hombre con esa edad, si no es sostenido por un poder superior, en pocas horas declina. Estábamos ya casi en el 5.º día. Mi padre se había recostado porque no podía más del dolor. Yo me fui al cuarto de mis hijas, me senté en el escritorio y continué haciendo mi estudio bíblico y la oración. Llegué a un pasaje muy conocido, pero que marcó para mi persona un antes y un después, para el resto de mi vida. Y ese pasaje está en San Marcos capítulo 5, del versículo 25 en adelante, que es la mujer que padecía del flujo de sangre. Miren qué extraordinario esto. Realmente yo, a medida que pienso en esto a lo largo de mi vida, siempre he pensado si dar un testimonio de este hecho. Y hoy, en homenaje a mi fallecido padre, en homenaje a las veces que Dios me salvó de la muerte, lo voy a dar para honrar su nombre, y es un hecho real. Porque yo tengo un título universitario, no me lo regalaron, me lo gané. Soy una persona con una formación en ciencias materiales y también tengo una buena formación en las ciencias espirituales. Y vuelvo a repetir, no aconsejo hacer esto que están escuchando hoy si usted no tiene la debida preparación y certeza para enfrentar una situación límite de este tipo. Voy leyendo el pasaje bíblico. Había una mujer que hacía más de 12 años
que padecía de un flujo de sangre, que había gastado toda su fortuna en los médicos sin lograr la curación. Y escuchó que el maestro estaba cerca y dijo: si yo me acercara al maestro tan solo por atrás y pudiera tocar su manto, sé que seré sana. Y la multitud agolpaba al maestro, a Cristo. Y Jesús estaba rodeado de gente, y ella pudo acercarse por atrás, lo tocó, y al instante se secó el flujo de sangre. Y el maestro se detiene en medio de la multitud y dice: ¿quién me ha tocado? Entonces los discípulos le dicen: maestro, la multitud te rodea, se agolpa a tu alrededor y tú preguntas: ¿quién me ha tocado? Y él dijo: yo sé que alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. Y yo, cuando me quedé leyendo esa frase, estaba tan absorto y concentrado, luchando por esa situación límite, por la salud y la vida de mi padre. En espíritu dije: Padre, ¿cómo es que te manifestabas a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que aun estando de espalda, pudo sentir que había salido poder de Él? Y entonces no terminé de hacer esa pregunta cuando empecé a sentir, y esto es algo que le puede pasar a cualquiera de ustedes, cuando empieza a tener revelaciones o mensajes, porque hay muchas formas en que Dios se va a manifestar. Sentí un sueño tan impresionante que dije: bueno, no vale la pena seguir estudiando, orando, tampoco, no puedo más. Entonces me recosté en la cama de mis hijas. Gracias a Dios no había nadie en la casa, estábamos tranquilos. Caí en un sueño profundo. Habré dormido 20 minutos. Cuando fui despertado, yo estaba consciente y había una negrura que se podía cortar con una navaja. Lo que sí empecé a ver es un punto luminoso. Ese punto comenzó a avanzar hacia mí, a crecer en intensidad, y se convirtió en un destello tan enceguecedor que no se podía mirar. Entró a través de mi mente, en esta zona de la frente, que en parapsicología se llama el tercer ojo, y era aquella energía que me crujían hasta los huesos. Me senté, me paré, y parecía que estaba flotando en el aire. Pude entender entonces cómo fue que el Cristo, en medio de la tormenta, pudo caminar sobre las aguas, porque su poder no era de este plano, venía del plano espiritual. El plano espiritual domina el plano de la materia densa en el cual nosotros estamos inmersos. Fui al dormitorio donde estaba mi padre, que ya estaba en agonía, y le dije: papá, vamos a orar, porque creo que te van a conceder lo que estás pidiendo hace tiempo, que estamos pidiendo. Oramos en espíritu, yo sentía pasar esa fuerza, me crujían hasta los huesos, es algo comentarlo y una vez haberlo vivido. Y lo comento porque alguno de ustedes, si realmente busca y recibe ese bautismo, puede vivir una experiencia espiritual de esta naturaleza. A los pocos instantes mi padre abre los ojos y me dice: Andrés, el dolor se me fue. Voy a intentar dormir porque hace días que no puedo descansar por el dolor y el malestar que tengo. Se quedó profundamente dormido. Y yo miraba y veía como el vientre de él empezaba a desinflamarse. Dios estaba llevando ese tumor. Mi padre falleció como él le pedía al Señor. Él siempre decía: yo le pido al Señor que me lleve en algo rápido, no quiero una de esas enfermedades terminales que son un padecimiento infernal. A los 2 años sufrió un infarto, lo internaron en el hospital de clínicas y le sacaron radiografía a los médicos. Adivinen qué le preguntaron los médicos. Martínez, ¿usted fue operado de los intestinos? ¿Qué le íbamos a decir? Quedábamos como un par de locos sueltos. Porque para el mundo material, esto es una absoluta locura. Dijo el apóstol Pablo, nuestra fe, locura es. Se tiene que discernir espiritualmente, no materialmente. Nosotros, cuando asumimos nuestra ciudadanía espiritual a través del bautismo del Espíritu Santo, ya las reglas de la materia
Si usted aprende a usar su ciudadanía, no corren con la misma violencia que para la persona que no cree. Escuchaba al hermano recién con su problema material, económico. Con mi señora tuvimos alguna oportunidad, me acuerdo un pasaje, que no teníamos dinero ni para comprar medio litro de aceite. Y si hubiese sido que Dios me dio una mujer en el Evangelio, no hubiese soportado las pruebas que tuvimos que pasar con ella. Es inevitable, porque ese Evangelio en que venimos a la iglesia y vamos a tener casa y vamos a tener bienestar material, no existe, porque no entendieron la esencia del mensaje de Jesucristo. Cuando se encontró el joven rico con él, y le dijo, maestro, yo quiero seguirte. Y le dijo, bueno, dime qué haces. Y él le explicó, le dijo, estás muy bien, pero te falta una cosa. Y le dijo, dime, maestro, ¿qué me falta? Vende todas tus propiedades, dáselas a los pobres y sígueme. ¿Y qué hizo el joven? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Se fue, porque era muy rico. ¿Cuál es una de las etapas que tenemos que aprender como cristianos? A no apegarnos a lo material. Lo material para nuestra vida es transitorio. El día que partimos de acá, no nos llevamos más que nuestro espíritu y el alma ante el Señor. Ninguna otra cosa, todo lo demás queda acá abajo. ¿No dijeron cuando crucificaron a Cristo y sobre sus ropas se echaron suertes? Bien, vamos a tocar otro punto en esto. Muchos de nosotros vamos a los médicos. Hay excelentes profesionales, porque Dios también utiliza a los médicos para sanar a las personas. Pero tenemos algunos que le tiran la bomba al paciente y lo dejan con la bomba. Y el peor problema que tiene una persona cuando tiene una enfermedad grave es que le digan, no, mirá, esto puede no tener cura, o salen en un CTI los familiares, no, mire, para cubrirse le damos 48 horas de vida para que reaccione. Y entonces, cuando la congregación ora, Dios hace su obra en esos enfermos y se recuperan, se recuperó, fue un milagro, como si fuera algo banal, porque Dios es espíritu de vida. Cuando una congregación está en santidad, cuando todos nosotros nos subimos en oración, en ayuno, y oramos por las personas que están en un CTI, en un sanatorio, y lo hacemos de corazón, esa oración sube como el incienso al trono de Dios. Y cuando un médico te dice, mire, esto es así, yo le digo, eso es así si Dios lo permite. Usted tiene que defenderse de ciertos diagnósticos con esta herramienta que Dios nos dio y que es lo que gobierna también a nuestro espíritu, nuestra mente. Es un don divino. Con ella estamos conectados a través de la oración al Espíritu Santo. Entonces usted tiene que rebatir esos testimonios y no tragárselos como si fuera una pastilla y quedarse con eso y desesperarse. Les voy a contar un caso. En el 2005 tuve que pasar por una cirugía. Estaba en una situación material que para rico era pobre y para pobre era rico. No tenía sociedad médica. Tuve que morir en el Hospital Pasteur. Y cuando me fui a internar, nos tocó en 2 salas, éramos 50 personas, 50 varones. Había un solo enfermero en la noche, nos cuidábamos entre nosotros. Y bueno, yo era el único loco que había llevado una Biblia a la sala del hospital. Tenía una situación compleja, pero no era grave, y había orado para que Dios me sacara de eso, y yo decía, ¿por qué Dios no me concedió? Cuando no me concedió, dije, bueno, por algo el Señor no quiso. Después me di cuenta por qué no había querido. En el tiempo, en ese mes que yo estuve internado ahí, me dediqué a trabajar casi de consejero espiritual con un montón de gente. Entre ellos, uno de los casos que recuerdo, a un hombre le habían dicho que tenía cáncer. Tenía una locura ese hombre. Decía, no, porque me van a vaciar, me van a abrir, me van a sacar. Y dije, para un poquito. No decretes para que Satanás opere en tu cuerpo. No decretes. Primero, no sabés lo que el médico te va a dar como diagnóstico definitivo. Segundo,
podés pedir ayuda a alguien que está por encima del médico, que es el Espíritu de Dios, porque eso existe, si lo pedís. Está en las Escrituras. Y entonces le prediqué el Evangelio, estuvimos rato hablando con ese hombre. Hubieron otros casos, pero este es el que más yo me acuerdo. Sé que yo después de la cirugía me fui, tuve que ir al control y me lo encontré a los 4 días después de la cirugía. Me dice, ¿cómo está? Dice, ¿sabes una cosa? Dice, estoy estudiando la Biblia. Digo, bueno, me alegro. Y me comentó que le habían dado el diagnóstico, que no había sido tan grave como él se había asustado al principio y que nada de lo que él pensaba que le iba a pasar le pasó. Entonces, no sabemos dónde Dios nos va a mandar y qué es lo que vamos a terminar haciendo por nuestro prójimo. Jamás me imaginé que iba a vivir una experiencia de ese tipo. 50 personas, háganse la idea de lo que era eso. Gente que iba a quedarse en la calle por no tener para pagar alquiler. Gente que no sabía qué iba a hacer al salir del sanatorio, lo que iba a enfrentar en la operación. Y es tan importante que ellos reciban un alimento espiritual y una preparación para ir a la sala de cirugía, como que tengan un excelente médico en el quirófano. Es más, Dios cuidó de mí, porque cuando me iban a ingresar a la sala, yo dije, bueno, Señor, yo te entrego mi vida en tus manos, cúmplase tu voluntad. Cuando estaban por darme la anestesia, dice, perdón, ¿usted es fulano? Sí, perdón, lo vamos a cambiar de sala porque nos equivocamos. Acá la operación que iban a hacer es diferente a la que le van a hacer a usted. Ya de ahí dije, bueno, gracias. Porque el control y el cuidado del Señor ha estado siempre a lo largo de mi vida. Tengo otros testimonios casi tan extraordinarios como estos. Yo una vez le comenté a Rodrigo que tengo pensado escribir un libro si puedo llegar a salir de algunas actividades que me están robando demasiado tiempo. Ya para mí Obrero de la Prédica es un hito importante. Y les quiero decir lo siguiente. Cuando nosotros analizamos hechos como la resurrección de Lázaro, ustedes recuerden que para la ciencia médica el cerebro humano los 7 minutos, si no recibe oxígeno, fue boleta. No tiene recuperación. Por lo tanto, si el maestro tenía la autoridad de restituir completamente el cuerpo de una persona que continuó viviendo después, porque Lázaro continuó viviendo después de la resurrección, tenemos que tratar como iglesia de llegar a la altura de los discípulos de Cristo. Si no estamos en ese nivel, es porque nos está faltando algo. Y no lo digo con el tono inquisitivo, porque yo también he tenido mis altas y mis bajas. No es fácil, porque viene el enemigo a pelear con todo lo que tiene en contra nuestra. ¿Por qué? Porque a los cristianos que están desviados de la palabra de Dios, ella los tiene adentro. Pero va a venir en pos de nuestras almas, que somos las personas que nos vamos a escapar cuando llegue la hora de nuestra partida. Por eso somos tan perseguidos, por eso pasamos por tantas tribulaciones. Y si usted no entendió esta parte, entonces no entendió nada del Evangelio. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra regiones de la maldad celestial. Y eso empieza hasta en nuestra consagración, en nuestra unción y en nuestra dedicación. Miren que cuando yo era joven no era fácil para mí llegar a dar clases a las 0:30 y a la 1 de la mañana, arrodillarme y ponerme a orar. Y se hacían las 2, las 3 de la madrugada. Y a las 6 tenía que estar de pie de nuevo para salir a trabajar. Y tenía que trabajar con jóvenes. Tenía clases con 55 estudiantes en el ITES, Instituto Tecnológico Superior, en la mañana, General Flores y propios. Adolescentes con sus grandes problemáticas. Yo tenía que entrar y antes de entrar orar por esos estudiantes, por esos jóvenes, para poder darle los conocimientos para formarse en una carrera que les permitiera ganarse su sustento en forma digna y ayudarlos a salir adelante en eso. Entonces, cuando usted tiene todas estas clases de vivencias, por más que el enemigo te golpees, por más que por momentos decaiga, reaccionás y te levantás de vuelta y volvés a la pelea. Dicen que cuando el león está herido y se retira de la pelea y restaña sus heridas, puede volver a pelear.
Cuando el león se inmola en la batalla, ya no pelea más. Bueno, este viejo león ha vuelto el día de hoy a luchar por la causa del Evangelio de Jesucristo y por la de todos mis hermanos. Gracias por escucharme.